Este es el primer servicio del año, 2018, comienza el año, y es habitual que mucha gente haga un balance del año que pasó, ¿no? Y se ponga metas, propósitos, objetivos, de distinta índole y distintos motivos. Es muy común. Seguramente alguien ha decidido este año perder algunas libras de peso. Muy pocos son los que van a conseguir mantenerlo hasta el mes de febrero. Pero yo espero que algunos de ustedes hayan tomado resoluciones que tengan que ver con cosas mucho más trascendentales que esa. Como por ejemplo haberse trazado un plan de lectura de la Biblia para todo el año, cómo participar más activamente de las actividades de la iglesia, cómo ser de bendición para otros, cómo tener más comunión con los hermanos, etcétera, etcétera. Pero hay una pregunta que debemos hacernos todos los cristianos que es esencial, que es vital, primordial para nuestra vida cristiana. ¿Cuál es la meta principal de tu vida? ¿Cuál es la meta más importante? Aquella meta que encierra a todas las demás y que tú te vas a empeñar a cumplir a como dé lugar con todas tus fuerzas. ¿Cuál es la meta principal de tu vida? ¿Cuál sería la respuesta honesta de tu corazón a esta pregunta? Bueno, en el pasaje que nosotros vamos a leer ahora, a continuación, el apóstol Pablo lo responde de una manera magistral. Y hermanos, la meta que el apóstol Pablo pone aquí nos muestra cuál es la meta primordial, el propósito primario, fundamental de todo verdadero cristiano. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 14. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es palabra de Dios. Hermanos, el contexto de este pasaje que acabamos de leer, ahí está la meta de todo verdadero cristiano, ¿no? La única meta de todo verdadero cristiano. No hay otra. Y el contexto es la advertencia que Pablo le hace a la iglesia de Filipos respecto a ciertas falsas doctrinas judaizantes que estaban entrando en la iglesia y que les querían hacer creer a ellos que Cristo solo no era suficiente para ser salvo. Que había que circuncidarse, que había que seguir ciertos ritos, ciertas ceremonias judías para entonces poder ser aceptado dentro del pueblo de Dios. Y lo que Pablo hace es, a través de esta carta, corregir ese error. Y lo que hace es enseñarles a ellos y a nosotros que la salvación, hermanos, solamente se encuentra en Cristo Jesús. Y no hay ningún privilegio de raza, ningún privilegio de nación, de religión. Y si vamos unos versículos atrás, Pablo comienza este pasaje presentándose. ¿Quién es Él? Dicen los versículos 4 al 6 de Filipenses capítulo 3. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. En otras palabras, Pablo comienza diciendo: lo que yo lo voy a decir, lo digo yo, Saulo de Tarso.
Alguien que es absolutamente irreprensible para ustedes. Si hay alguien que podía confiar en sus privilegios raciales y sus privilegios religiosos, era Pablo. Y él aquí presenta su currículum religioso, su pédrigue racial. Y comienza diciendo, judío circuncidado al 8º día, es decir, en estricto cumplimiento a lo estipulado por la ley de Moisés. Y sigue diciendo, del linaje de Israel, es decir, yo soy parte del pueblo del pacto por nacimiento. Y luego agrega, de la tribu de Benjamín, hermanos, una de las tribus más auténticas de Israel. Benjamín fue el único hijo de Jacob que nació en la tierra prometida. Benjamín era el hijo de Raquel, la mujer que Jacob más amó en su vida. Y sumado a ello, en su territorio se encuentra la ciudad santa Jerusalén y el templo de Dios. Pablo sigue agregando más logros a su pédrigue y dice, hebreo de hebreos, es decir, soy proveniente de un linaje completamente puro en lo que se refiere a la raza. Y luego continúa diciendo, en cuanto a la ley fariseo, es decir, yo pertenecía a la secta judía más radical que podía existir en cuanto al cumplimiento de la ley. Y agrega luego, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Es decir, yo fui tan celoso del cumplimiento de la ley que perseguía a la iglesia de Cristo cruelmente hasta llevarlos a su propia muerte. Y en último lugar, Pablo agrega, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo no estaba diciendo aquí que nunca había pecado, no. Lo que él está diciendo, que si se quería hacer una evaluación de los aspectos visibles de la ley, es decir, sus visitas al templo, su diezmo, su cuidado de cuidar el día del reposo, iba a quedar muy claro que Pablo era irreprensible. Era un ejemplo perfecto de lo que era ser judío. Nadie podía reclamarle nada. Pero ¿qué pasó? Un día Pablo descubrió que todo eso no era suficiente. Que la demanda de la ley de Dios era mucho más profundo que una mera conformidad externa a la letra de la ley. ¿Por qué? Porque el problema no está en la ley, el problema está en nosotros. Alguien dijo, la ley es un buen capitán, pero nuestra naturaleza pecaminosa es un mal soldado. Hermanos, nosotros no podemos someternos a la demanda de la ley por nosotros mismos. ¿Para qué sirve la ley entonces? Bueno, para convencernos de pecado. La ley fue dada para convencernos a nosotros de pecado. Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículos 7 al 9, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y al leer estas palabras, uno se pregunta un momentito, ¿cómo puede ser? Después del pedigree que acaba de darnos Pablo, ¿cuándo fue que este judío de judíos, hebreos de hebreos, fariseo de fariseos, un ejemplo, vivió sin ley? Bueno, Pablo está diciendo, hubo un tiempo en mi vida en que yo me consideraba un ejemplo de virtud, un ejemplo a seguir. Yo creía estar viviendo en la ley, pero en realidad vivía sin ley. ¿Por qué? Porque no podía cumplir el corazón, el espíritu de la ley. Miren, en esa época hubiera sido una ofensa muy grave decirle a Pablo que él era un pecador. Hasta que un día él entendió el verdadero alcance de la ley a través del 10º mandamiento, no codiciarás. Y Pablo menciona este mandamiento porque él se dio cuenta que si Dios prohíbe la codicia, eso quiere decir que la ley moral de Dios no solo regula nuestra conducta externa, sino también lo que ocurre en nuestro interior, aquello que nadie puede ver. Amigo mío, recuerda el Sermón del Monte que predicamos todo el año pasado. Tal vez tú nunca hayas matado a nadie, tú nunca le hayas quitado la vida a nadie, pero si has sentido odio en tu corazón contra alguna persona, tú eres tan culpable de haber violado la ley como aquel que le pega un tiro en la cabeza a otro.
Esa es la enseñanza del Sermón del Monte. Tal vez tú nunca le hayas sido infiel a tu esposa teniendo una relación, un romance con otra mujer fuera del matrimonio, pero el solo hecho de haber mirado a una mujer con deseos carnales te hace violador de la ley. Es adulterio para Dios. Y cuando Pablo entendió eso de la ley, ese aspecto de la ley, se dio cuenta que estaba totalmente perdido. Perdido. No importa qué tan recto haya sido yo en mi conducta, qué tan fiel haya sido en el cumplimiento de mis deberes religiosos, estoy en serios problemas con la justicia de Dios, porque he violado la ley en incontables ocasiones. Si lo que Dios exige de mí incluye lo que sucede en mi corazón, ese mundo interno al que nadie puede llegar, entonces yo soy tan culpable como el que más. Pero la buena noticia es que precisamente aquí, en este punto, donde entra en juego la buena noticia del Evangelio, esa buena noticia de que esa justicia que nosotros no podemos obtener por nuestras buenas obras, esa justicia que nosotros no podemos obtener por la observancia de ritos religiosos, Dios la provee gratis, totalmente gratuita, a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Él se hizo hombre, siendo Dios, vivió una vida de obediencia perfecta a la ley de Dios en todos sus detalles, en todos sus aspectos, y luego fue a la muerte en la cruz para pagar la condena que merecían todos aquellos a los cuales había venido a salvar. Y es en base a esa obra perfecta y gloriosa de redención que Cristo ofrece salvación gratuita y completa al pecador. Cuando Pablo entendió esa gloriosa verdad, que espero que todos hayamos entendido, esa gloriosa verdad del Evangelio, hermanos, la perspectiva de su vida cambió radical y definitivamente. Su vida dio un giro de 180 grados cuando él entendió la bendita y gloriosa verdad del Evangelio. Y él pasa a decir en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Hermanos, he aquí un hombre orgulloso, un hombre confiado en su raza, confiado en su conocimiento religioso, un hombre cuya decencia estaba fuera de toda duda, un hombre que fue probado en todo, pero ahora se siente profundamente avergonzado por todas esas cosas que él antes atesoraba. Todo eso que él consideró como un privilegio, todo lo que da el mundo, poder, fama, dinero, placeres, propiedades, todo él lo consideraba como pérdida. Porque eran esas mismas cosas las que le impedían obtener la más grande bendición, la salvación gratuita por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo se dio cuenta que la decencia personal y las prácticas religiosas pueden llegar a ser uno de los más grandes obstáculos que tienen los hombres para recibir el mensaje del Evangelio. Mire, si nosotros después del servicio nos paramos en la calle y hacemos una encuesta y le preguntamos a la gente cómo puede llegar alguien al cielo, yo estoy seguro que el 99,9% de las personas nos van a responder, bueno, por ser buena persona, por portarse bien, por hacerle bien a los demás y también por ir a la iglesia de vez en cuando. Todo para el mundo está relacionado por el esfuerzo personal. Y todas esas cosas que yo acabo de mencionar no están mal en sí mismas. Lo que Pablo está diciendo es que todo eso viene a ser un enorme problema cuando la gente pone su confianza en eso para salvarse. Dice los versículos 8 y 9, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.
Pablo dice aquí, la justicia, no mi propia justicia, sino la justicia de Dios, que es por la fe. ¿De qué justicia está hablando Pablo aquí? Bueno, no es de la justicia que Dios exige de nosotros, sino la que Él nos da, la que Él nos proporciona gratuitamente cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Jesucristo. Nadie puede llenar en la medida la justicia de Dios. Por más esfuerzo que hagamos, siempre nos vamos a quedar cortos en alcanzar ese estándar de justicia. El maravilloso mensaje del Evangelio es que Dios ha decidido soberanamente otorgar gratuitamente esa medida de justicia que Él exige a todos aquellos que pongan su fe solo en Cristo para el perdón de sus pecados. Cristo hizo por mí todo lo que yo tenía que hacer. Él obedeció la ley en mi lugar y luego fue a la cruz para pagar mi desobediencia. Por eso Pablo dice aquí que cuando él compara todos esos privilegios que el mundo le había dado, todos esos privilegios de los cuales él confiaba, todo lo que tenía, por la excelencia del conocimiento de ese bendito Salvador, todo eso le parece la cosa más absurda y ridícula del mundo. Pablo dice, lo tengo por basura. Y la palabra en el griego literalmente es estiércol. Todo lo que el mundo ofrece a cambio comparado con Jesucristo es estiércol. Pablo lo entendió así. Cuando yo me presente delante de Dios en su tribunal, porque todos algún día vamos a presentarnos delante del tribunal de Dios, yo no voy a pedirle a Él que tenga en cuenta mi religión o mi posición religiosa o mis supuestas buenas obras. No, yo voy a presentarme delante de Dios más bien como un miserable pecador que fue revestido solo por gracia de la perfecta justicia de Cristo, la cual ha sido puesta en mi cuenta por medio de la fe. Hermanos, esa es la diferencia que existe entre un verdadero cristiano y uno que no lo es. Lo que distingue a un verdadero cristiano de uno que no lo es, no son sus normas éticas o sus normas morales, no son las doctrinas que profesan creer, aunque sean muy importantes. No, lo que diferencia a un verdadero cristiano de uno de lo que no es su relación con Cristo. Es su relación con Cristo. El cristiano descansa en Cristo, solamente en Cristo y nada más que en Cristo para la salvación de su alma. Todas las demás cosas en las que antes confiaba y por las que se desvivía, ahora vienen a ser basura delante de sus ojos. Obras sin valor alguno. Y amigo mío, si tú nunca te has visto a ti desde esa misma perspectiva como se veía el apóstol Pablo, es decir, como un hombre o una mujer que no tiene absolutamente nada que presentar delante de Dios a su favor, excepto tu pecado, ese pecado que te condena, es mi deber decirte por medio de la palabra de Dios que tú no eres cristiano ni vas camino al cielo. Toda persona que piense que va a ganar el cielo por medio de algún esfuerzo personal, por algún privilegio o alguna cosa que ha hecho en su vida o alguna cosa que ha dejado de hacer, esa persona no va camino al cielo. El verdadero cristiano sabe perfectamente que no tiene nada, absolutamente nada bueno que ofrecer delante de Dios. Su confianza está en Cristo, solamente en Cristo y nada más que en Cristo. Pero Pablo da todavía un paso más. No solo explica aquí cómo él entendió la verdadera razón del Evangelio, cómo él entendió que Cristo es central, es esencial, es vital para la salvación de nuestras almas, sino que también él aprendió que Cristo es esencial, es crucial, es central para vivir nuestra vida cristiana después de la salvación. Hermanos, Cristo es el núcleo del Evangelio. Él es el origen de nuestra salvación, pero también es la meta central de nuestra salvación. Esa debe ser nuestra meta, nuestro objetivo por encima de todas las cosas. Pablo ha dicho aquí ya cuál es su currículum, su pedigree religioso y racial. Y dice que luego todo eso lo ha perdido. ¿Y para qué? ¿Para qué ha perdido todo eso? Bueno, en el versículo 10 él nos da la respuesta. Pablo dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte.
El apóstol dice aquí que todo lo que él ha estimado de este mundo, todo lo que tenía, lo que apreciaba, se vanagloriaba de ello, lo tiene como basura. ¿Para qué? Para seguir avanzando en el conocimiento de ese extraordinario Salvador. Y debemos aclarar en este punto que ese conocimiento de que el apóstol habla no es un conocimiento intelectual, no es un conocimiento académico, de aprender, de estudiar más. No, Pablo no está diciendo aquí, yo lo doy todo por basura para conocer más acerca de Cristo. No, Pablo está diciendo, lo que yo quiero es conocer más de Cristo. Es decir, tener con Él una relación más cercana, más íntima, más personal, más completa. Pablo sabía perfectamente que ese Cristo que había venido a este mundo para pagar por nuestros pecados, había resucitado de los muertos al tercer día. Pablo lo sabía perfectamente. ¿Por qué? Porque se encontró con Jesús cara a cara, camino a Damasco, 30 años antes de escribir esta carta. Y hermanos, si hay alguien que tuvo una relación inusual con el Señor fue Pablo. Pablo recibió revelaciones de Cristo. Pablo tuvo visiones de Cristo. Pablo se le dio el privilegio de subir al tercer cielo, donde escuchó palabras inefables. Pablo disfrutó de una relación con Cristo que yo no sé, creo que no hay ninguno de nosotros que pueda decir que tuvo ni siquiera la 10ª parte de esas experiencias, de esa relación tan personal con el Señor. Pero ¿saben lo que dice Pablo en este pasaje? No me alcanza. Yo quiero más de Cristo. No estoy satisfecho. Lo que más deseo con toda mi alma es seguir cultivando esa relación personal con Cristo en una forma cada vez más intensa. El anhelo real de mi corazón es llegar a estar tan cerca de Él, tan unido a Él, que me parezca cada vez más a Él. Y hermano, esa debe ser tu inquietud, y la mía, y la de todos los que estamos aquí. Ese es el gran secreto de la vida cristiana, hermano. Ese es el gran secreto para llegar a la meta victoriosos. Buscar tener una relación cada vez más íntima con nuestro Señor, que lleguemos a parecernos cada vez más a Él. Hermano, la verdadera meta de tu vida no tiene que ser un buen padre, o un buen hijo, o un buen esposo, o una buena esposa, o un buen hermano. ¿Sabes por qué? Porque tu meta tiene que ser conocer más a Cristo, porque si tú conoces más a Cristo, vas a llegar a ser un buen esposo, un buen hijo, un buen padre y un buen hermano. Ese es el secreto. Los psicólogos, los especialistas dicen que la gente siempre intenta parecerse a sus ídolos. Lo imitan. Cuando apareció en la década del 70 John Travolta, yo me acuerdo que iba a bailar y todos se vestían como John Travolta. Después apareció Madonna y todas las chicas se vestían como Madonna, mi hermana también. La copiaba. Yo conté ya esto una vez. En Los Ángeles hay un negocio de ropa de bebés, donde la gente se enteró que allí Angelina Jolie y Brad Pitt compraban la ropa para sus bebés. Las ventas del negocio crecieron 400%. Porque todos querían que sus hijos se vistieran como los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt. La gente imita a sus ídolos. Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí, yo amo a Cristo, yo admiro a Cristo, yo conozco a Cristo, yo tengo una relación personal con Cristo, pero lo que más deseo, en lo más profundo de mi corazón y de mi alma, es parecerme cada vez más a Él. Ahora, en el mismo versículo, Pablo agrega que él ha entendido también perfectamente que es imposible crecer en el conocimiento de Cristo sin dos cosas que son esenciales en nuestra vida: el poder del Cristo resucitado en nosotros y la participación de sus padecimientos. Si queremos ser semejantes a Él, debemos experimentar en nuestra vida el poder de su resurrección. Hermanos, así como nosotros no tenemos poder alguno nosotros mismos para ser salvos, de la misma manera, créame, no tenemos en nosotros poder alguno para vivir en santidad, para vivir una vida santa. La buena noticia es que el poder del Cristo resucitado está a nuestra disposición, al alcance de nuestras manos, si somos verdaderos creyentes.
Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, en una manera misteriosa que no entendemos muy bien, yo morí juntamente con Él. Y todos mis pecados, todas mis cuentas pendientes con la justicia de Dios fueron clavadas en esa cruz. Yo ya no tengo cuentas pendientes con la justicia de Dios porque yo he muerto en Cristo. Pero hermanos, Cristo no se quedó en su tumba. Cristo resucitó el tercer día. Y así como nosotros participamos de su muerte, así también participamos de su resurrección para que andemos ahora en vida nueva. Todo el poder que tú y yo necesitamos para poder vivir a la altura de nuestra nueva identidad como verdaderos cristianos, hermanos, está en Cristo. Y solamente en Cristo. Un comentarista escribió: Pablo suspira por una creciente provisión de ese poder purificador, de esa dinamita que destruye el pecado y abre el camino hacia una santidad personal y hacia un testimonio eficaz. Cristo nos mató en el Calvario. Cristo nos resucitó a una vida nueva y ahora por el poder de su Espíritu nos capacita para vivir nuestra vida en santidad. Lo único que necesitamos es más de Él. Conocerlo cada vez más. Y la segunda cosa que es esencial para lograr ese conocimiento profundo de Cristo, para que esa semejanza a Él sea real, es que esa semejanza a Cristo significa irremediablemente sufrimiento. Y hermanos, no seamos románticos con esta idea. Si a ti te han hecho creer que si tú te hacías cristiano, tu vida iba a ser un lecho de rosas, te mintieron. No hay persona que sufra más que un verdadero cristiano. Porque nosotros vemos el mal donde el mundo no lo ve. Nosotros vemos las cosas de diferentes maneras. Pablo tenía una idea realista de lo que significa ser como Cristo. Nuestro Señor tuvo que sufrir el tremendo impacto de vivir en un mundo totalmente podrido por el pecado, siendo Él perfecto en santidad. Y aunque el creyente nunca va a ser perfecto de este lado del cielo, hermanos, en la misma medida, escúchenme bien, en que cada vez nos parezcamos más y más a Cristo, en esa misma medida vamos a experimentar sufrimientos. Primero la cruz, luego la gloria. Si somos sus discípulos, debemos transitar su camino. Primero la cruz, luego la gloria. Y ojo, yo no estoy hablando aquí de una irritación, de una molestia, de una indignación al ver cómo están las cosas. No, yo estoy hablando de dolor, de tristeza. Tristeza por ver al mundo en el estado en que se encuentra. Profundo dolor en ver a nuestros amigos y familiares muertos en sus delitos y pecados. Dolor al ver a nuestros propios hijos, a nuestros padres, a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hermanos, entregarse con todo deleite y energía al pecado que los mata. Dolor al ver que las personas a las cuales nosotros amamos profundamente desperdician su vida detrás del pecado. De ese dolor estamos hablando. Repito, nosotros vemos las cosas como los demás no la ven. No hay ninguna persona que sufra más en este mundo que un cristiano. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículos 18 y 19, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y para terminar, hermanos, la obra de Dios en nuestra vida no significa pasividad de parte nuestra. Hay gente que dice, bueno, yo ya soy salvo por medio de Cristo. El pastor me enseñó que la salvación no se pierde. Yo ahora puedo vivir como se me dé la gana. Mira una cosa, si tú te dices ser verdadero cristiano y estás tan seguro en Cristo que estás coqueteando todos los días con el pecado,
que te estás acercando lo más posible al mundo para parecerte a ellos, porque sabes que la salvación no se pierde, déjame decirte algo, es muy posible que tú no seas cristiano. Muy posible. Si tú te dices cristiano y te atraen las cosas del mundo, es muy posible que tú no seas cristiano. Debes ser sincero contigo mismo. Pablo dice en los versículos 12 al 14, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo, el que habla es Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Noten que Pablo dice aquí, prosigo, una cosa hago, él está haciendo algo. Él dice, prosigo a la meta. Él ya ha dicho cuál es su meta suprema en esta vida, conocer cada vez más a Cristo y parecerse cada vez más a Él, con todo lo que eso implica. ¿Y qué hace Pablo para lograr esa meta? En primer lugar, vemos aquí en estos dos versículos que él se examina a sí mismo honestamente. ¿Qué es lo que todos debemos hacer? Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya. Y repite, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Él conocía perfectamente sus limitaciones. Él sabía perfectamente lo pecaminoso y engañoso de su corazón. Déjame decirte algo, hermano mío, si tú eres un verdadero cristiano, Dios te alcanzó y Dios te salvó para un propósito en mente para hacerte cada vez más semejante a tu Señor Jesucristo. Y déjame decirte algo también, yo no sé cuánto tiempo tú llevas en tu vida cristiana, en el Evangelio. Hay algunos que han nacido en la iglesia. Pero quiero decirte algo que lo sepas, que es muy claro y muy cierto. Estés donde estés parado hoy en tu vida cristiana, estás muy, pero muy lejos de la meta. Muy lejos, sin lugar a dudas. Debemos examinarnos a nosotros mismos con honestidad. Lo segundo es concentrarse firmemente y con todas nuestras fuerzas para alcanzar esa meta. ¿Qué dice Pablo? Una cosa hago, no 600. Una sola cosa hago. Y Pablo aquí se identifica con un corredor olímpico. Y hermanos, yo creo que nadie se imagina a un corredor olímpico corriendo una carrera de 400 metros y mientras va corriendo la carrera va saludando a sus familiares y amigos que están en la tribuna. No. Todos vimos las Olimpiadas. El corredor está concentrado. Ni siquiera mira a los corredores que tiene a su lado. Su mirada está fija en la meta. Su mirada está fija en el galardón. Y eso es lo que dice Pablo que tenemos que hacer. Nuestra mirada, nuestra concentración debe estar en la meta, en el galardón. Pablo dice, yo quiero una sola cosa en mi vida. Quiero conocer a mi Señor y parecerme cada vez más a Él. Nada más. Nada más. Y en último lugar, dice en el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, ¿saben cuál es el premio supremo del que habla Pablo aquí? Que algún día nosotros seremos glorificados, seremos exactamente igual a Él y reinaremos junto con Él por toda la eternidad. Esa debe ser tu meta, esa debe ser mi meta. Es por ese galardón que debemos correr firmemente nuestra carrera de la fe. Y yo te pregunto en esta mañana para terminar, hermano mío, ¿tú puedes decir igual que Pablo? Que conocer a Cristo cada vez más y ser como Él es la gran meta de tu vida. Yo diría la única. ¿Es realmente esa la única meta de tu vida que tienes hoy? Puedes decir igual que Pablo que tú estás empeñado de todo corazón en alcanzar esa meta, de manera que todo lo que tú haces hoy, todo lo que piensas, las decisiones que tomas, están supeditadas para alcanzar esa meta. Hermanos míos, comienza el año. ¿Se puede decir de ti hoy que tú eres más parecido a Cristo que el año pasado? ¿Qué tan consciente estás tú de la presencia de Cristo en tu vida? Recuerda algo, nosotros tenemos a nuestra disposición el poder de su resurrección.
No hay ninguna razón, créeme, ninguna razón para que tú te quedes estancado en el estado en que estás. Ora al Señor y pídele a Él que te ayude a concentrarte solo en esa meta. Pídele a Él que te dé la gracia que tú necesitas para poder seguir avanzando hacia esa meta día tras día sin cesar. Vamos a terminar con lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió. Para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vamos a orar.